Bueno, buenos días. Vamos a seguir desarrollando entonces el módulo 9, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En principio, vimos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que se va a incorporar con la reforma constitucional de 1957, en la última clase vimos el tema de los derechos en el trabajo. Además, el artículo 14 bis refiere a los derechos a la seguridad social y luego a los derechos de los gremios. En principio, en relación con la seguridad social, hay dos características, es decir, movilidad y proporcionalidad, son dos características constitucionales del sistema previsional argentino. En principio, esto ha sido interpretado por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en relación a que debe existir una relación de proporcionalidad entre el salario del activo y la persona jubilada, en este caso. La regla general en la Argentina es que esa proporcionalidad es del 70%, es decir, entre el salario del activo y el salario de la persona pasiva, de la persona jubilada. El problema fundamental que se ha dado en la Argentina, sobre todo a partir de la década del 90, es que no todos los salarios estaban integrados por cifras contributivas, lo que se llaman cifras que contribuían al sistema jubilatorio en forma periódica, sino eran no contributivas. Es decir, no se efectuaban sobre esos importes descuentos salariales, con lo cual esto puso en práctica, digamos, una situación en la cual había, aún para el trabajador registrado, lo que se llamaba salario en blanco, que era contributivo, y salario en negro, que era no contributivo. Es decir, sobre todo en la década de los 90, una característica fue que los aumentos salariales eran no contributivos. Por supuesto que esto establecían una ventaja relativa inicial, que era que no tenían descuento jubilatorio, con lo cual ese aumento se cobraba en términos de valores, el valor real y el valor nominal eran exactamente el mismo, porque no estaba sujeto a descuentos ese importe. Pero luego, al momento de la jubilación, no se computaban. Por lo tanto, muchas veces la jubilación no se correspondía con ese porcentaje. Es decir, era un porcentaje inferior a ese monto. ¿Y esto por qué sucedía este porcentaje? Bueno, sucedía fundamentalmente porque había cifras no contributivas que integraban el salario. Entonces, esto ha sido una práctica salarial bastante fuerte durante, vuelvo a insistir, la década de los 90, y luego también en algunos momentos se retomó, y la lucha de los gremios fue fundamentalmente blanquear esos ingresos, es decir, transformarlos en ingresos contributivos. Por lo tanto, esto es una situación en la cual uno después se va a preguntar, y bueno, pero ¿por qué se cobraron jubilaciones por debajo del 70% porcentual? Bueno, justamente esa es una de las razones. Es el 70% sobre los montos contributivos. Los no contributivos no se computan a los fines jubilatorios, porque no han aportado en su momento al sistema jubilatorio respectivo. El segundo es la movilidad,
Es decir, bueno, con respecto a la proporcionalidad, ustedes seguramente habrán escuchado la reivindicación del 82% móvil. Bueno, el 82% es justamente la proporcionalidad entre el activo y el pasivo, cuando se hace esta reivindicación, ¿no? Que la jubilación contemple el 82% del salario activo. Vuelvo a insistir, la regla general en la Argentina es el 70%. También la Corte Suprema, por vía jurisprudencial, ha admitido la disminución de ese porcentaje en situaciones de emergencia, pero que esta disminución no puede afectar más del 10% de esa relación. Es decir, que en situaciones excepcionales y en un porcentaje limitado, la Corte ha aceptado jurisprudencialmente la posibilidad de esa reducción porcentual. El otro es la movilidad, es decir, una vez que se ha determinado el valor inicial, ¿cuál es la movilidad posterior? Bueno, ya expliqué que justamente también en esa década de los 90 se afectó por la llamada ley de convertibilidad la movilidad jubilatoria, que se mantuvo casi sin modificaciones o con cambios muy pequeños, basados sobre todo en la jurisprudencia de la Corte, que va a ser un fallo de 1999, caso Chocobar, donde la Corte va a sostener de que mientras no haya una ley de movilidad jubilatoria, solamente se podían aplicar los porcentajes admitidos en la ley de solidaridad jubilatoria de 1995, y eso fijaba más o menos un porcentaje del 4% anual de movilidad jubilatoria. Con lo cual la jubilación se mantuvo casi, podemos decir, sin modificaciones o con modificaciones muy lentas. ¿Por qué? Porque no hubo una ley de movilidad entre 1995 hasta el año 2007. No hubo una ley de movilidad jubilatoria. Y como ya expliqué, esa ley de movilidad jubilatoria se debe fundamentalmente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció que el principio de el artículo 14 bis de la Constitución no significa una disposición que habilita en forma discrecional al Poder Legislativo a regular los derechos establecidos en ella, en la medida en que justamente el artículo 14 bis dice la ley asegurará. Con lo cual, como ya expliqué, en el caso Badaro, dijo que el Congreso debía dictar una ley, le dio un tiempo razonable para su dictado y como durante el año no lo hizo, es decir, entre 2006 y 2007 inicialmente no lo hizo, entonces en ese año del 2006 dictó un fallo por el cual reguló la actualización en el caso concreto. Y es a partir de ahí que se va a generar el debate parlamentario y la posterior aprobación de la ley. Entonces también esa relación de proporcionalidad en el tiempo también se ve afectada por el régimen de movilidad, porque el régimen de movilidad no acompaña en forma absoluta los aumentos salariales, sino que son índices compuestos los que se utilizan para determinar la actualización. Entonces, eso ustedes lo pueden ver perfectamente, digamos, si analizan la evolución de la trimestral de las jubilaciones y el costo de vida y la relación con los salarios. Es decir, que también esos ingresos se van deprimiendo como consecuencia de un sistema de actualización que no responde en forma directa e inmediata con los aumentos salariales, tal cual lo estableció la Corte en Badaro, sino que es un régimen complejo
donde se toma en cuenta el promedio de aumento salarial, por ejemplo, pero también el nivel de recaudación que va teniendo el Estado. Con lo cual, los índices no son directos e inmediatos. ¿Y eso qué genera? Bueno, también en la movilidad un retroceso con relación a la proporcionalidad continua de ese ingreso jubilatorio en el tiempo para quien ya se encuentra jubilado y tiene ese derecho a movilidad. Así que la movilidad no responde automáticamente, aritméticamente al aumento salarial. Es un promedio y se asocia con otros índices para determinar el nivel de porcentaje. Pero la Constitución, en última instancia, bueno, está garantizando esos dos aspectos fundamentales del régimen previsional, además de lo que se llama el seguro de salud. Seguro de salud que está consagrado en la Argentina en la ley 23.060. 23.060 es la ley de seguro de salud, 23.061 es la ley orgánica, después ha sido modificada, pero la ley orgánica de obras sociales, que están íntimamente asociadas. Por último, el artículo 14 bis de la Constitución garantiza los derechos de los gremios. El derecho de los gremios, hay tres derechos fundamentales que cuentan los gremios. Una es el derecho a huelga. El derecho a huelga, bueno, se entiende, es el mecanismo legal constitucional a partir del cual los gremios pueden organizar, digamos, sus reclamos y sus protestas frente a determinadas circunstancias que hacen no solamente a las condiciones de trabajo salariales, sino también a las condiciones de trabajo materiales del ejercicio de la función. Un debate que se ha dado, que la Corte Suprema en sus últimos fallos sobre el tema del derecho a huelga ha resuelto a favor de los gremios, es quién tiene derecho al paro. Si tiene derecho los gremios o tienen derecho al paro los trabajadores. Si es además un derecho, el derecho de huelga es un derecho de los trabajadores. Bueno, en general, en el sistema internacional se ha entendido que la huelga no es solamente un derecho de los gremios, sino también es un derecho de los trabajadores. Pero la interpretación jurisprudencial de la Corte, basada en el artículo 14 bis de la Constitución, ha llevado a una interpretación literal de su texto y por ende ha considerado que solamente los gremios tienen derecho a la huelga. Es decir, que la huelga es legal si la dictamina un gremio. Pero si el gremio no acompaña una huelga llevada adelante por un sector de trabajadores, esa huelga puede ser calificada como ilegal y eventualmente los trabajadores sancionados como consecuencia de no asistencia a los lugares de trabajo. La realidad institucional, por supuesto que es mucho más compleja. Mucho más compleja porque no juegan solamente las cuestiones legales, juegan las cuestiones políticas y las cuestiones institucionales. Ustedes sabrán, por ejemplo, porque es una cosa muy conocida que sale cada tanto, es lo que se llaman los paros o las huelgas de los metrodelegados en la ciudad de Buenos Aires, es decir, delegados del sistema de subterráneos. Bueno, en general, esos paros no son avalados por el sindicato respectivo. Es decir, porque hay en la práctica concreta una confrontación entre el gremio y parte de sus delegados. Pero en la práctica, esos metrodelegados siguen llevando adelante paros. Son más o menos
con distintas líneas, por distintas reclamaciones, que no son, vuelvo a insistir, no son exclusivamente salariales, sino que tienen que ver con las condiciones de trabajo en general, con los riesgos en el trabajo. Igual se llevan adelante. Y evidentemente, digamos, el Estado, o en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, podría eventualmente declarar su ilegalidad y generar, digamos, sanciones sobre esos trabajadores. Pero las cuestiones políticas es que las consecuencias políticas de esas sanciones frente a un conjunto de trabajadores que efectivamente están siguiendo, digamos, lo decidido por esos delegados, genera también esta situación, es decir, que la pura y simple ilegalidad no siempre lleva al derecho, digamos, del Estado a reprimir las consecuencias de ese paro. Porque juegan cuestiones, vuelvo a insistir, políticas e institucionales. También es cierto, por ejemplo, que después lo vamos a ver, que además de la huelga, bueno, que si bien está legitimada la huelga en el sistema internacional y también en la jurisprudencia nacional, se ha determinado que frente a la huelga el descuento salarial es legítimo, aunque hay también hay cuestiones políticas que juegan y fallo porque muchas veces dentro del marco de la conciliación termina resolviéndose el no descuento. Pero legalmente, tanto el sistema internacional, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, como la jurisprudencia local, ha legitimado el descuento salarial sobre la base de que la condición para el salario es prestar el servicio. Entonces, si el servicio no se presta, el empleador puede llevar adelante el descuento. Pero por supuesto que, vuelvo a insistir, son todas cuestiones que ustedes pueden ver que tienen una dinámica política. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces los sindicatos se oponen a esos descuentos y evidentemente también terminan forzando, más allá de los dispositivos legales, terminan forzando al poder político a conciliar. Otra situación es, digamos, con respecto a los gremios. Uno, la huelga. El segundo, lo que se llama la conciliación obligatoria. El convocar a la conciliación obligatoria. El régimen de conciliación obligatoria, además, no es solamente un régimen que está a disposición de los gremios. También está a disposición del Estado. En general, la conciliación obligatoria hoy en la práctica institucional argentina es ejercida por el Estado. La ley de conciliación obligatoria fija un plazo de 15 días de negociación. Procurar el retorno a las condiciones originales anteriores al conflicto y procurar una negociación con la mediación estatal. El modelo de conciliación obligatoria se corresponde, digamos, con el modelo de Estado mediador en el conflicto entre capital y trabajo. Esa tendencia, si bien se va a esbozar durante el irigoyenismo, ya que el irigoyenismo no aplicó en forma sistemática este sistema de la conciliación, porque hay actos en los cuales o situaciones de paros de trabajadores que fueron directamente reprimidas, como es la llamada Semana Trágica de 1919, en la fábrica Bacena de la ciudad de Buenos Aires, o luego la de los trabajadores rurales en el sur argentino, durante la década de 1921, 1920-1921. Con lo cual el irigoyenismo, bueno, no aplicó sistemáticamente, pero tuvo también una tendencia, o se inició una tendencia de conciliación entre capital y trabajo que luego, por supuesto, se consolidó durante el peronismo. Y por lo tanto, en ese contexto se incluye lo que se llama
la conciliación obligatoria, que en principio está reconocida a los gremios, pero vuelvo a insistir, la ley regulatoria también le concede al Estado. ¿Qué es lo que en general sucede? Cuando se produce un conflicto, bueno, ¿qué hace el Estado? Bueno, llama a conciliación obligatoria. Por supuesto que de acuerdo al nivel de conflicto, es decir, si estamos hablando de un conflicto nacional, es el Poder Ejecutivo Nacional, pero si estamos hablando de un conflicto a nivel provincial, por ejemplo, es el Estado provincial el que puede llamar a la conciliación obligatoria. Por supuesto que si el sindicato no acata la conciliación obligatoria, es decir, rechaza la conciliación obligatoria, el Estado estaría en condiciones de sancionar a ese gremio hasta con la pérdida de la representación gremial. Es decir, puede llevar hasta ese extremo. Muchas veces esas situaciones se han dado y por supuesto que no siempre se resuelven a través de mecanismos represivos o de sanción a los sindicatos, porque eso puede extremar también el conflicto muchas veces. Una situación que se dio, que fue bastante conocida en la provincia de Buenos Aires en su momento, fue durante la gobernación de Vidal, donde los gremios docentes fueron llamados a conciliación obligatoria y los gremios docentes no acataron la conciliación obligatoria, sin perjuicio de lo cual, bueno, continuaron las negociaciones y el gobierno provincial no aplicó las sanciones a las que tenía a disposición. ¿Por qué? Bueno, porque juegan esas tensiones también, vuelvo a insistir, de carácter político e institucional, que también definen estos aspectos. Es decir, si bien la ley establece la posibilidad de las sanciones, muchas veces se sabe que esas sanciones pueden extremar el conflicto y esto puede ser finalmente desventajoso hasta para el propio Estado. Entonces, el Estado tiende a llevar adelante mecanismos de negociación. Pero este es otro aspecto que está incluido, es decir, la conciliación obligatoria está incluida constitucionalmente en el artículo 14 bis de la Constitución. El tercer derecho que se le otorga a los gremios es el que se refiere a celebrar los convenios colectivos de trabajo. Es decir, los que serían las condiciones generales de trabajo para una determinada profesión. Ahora vamos a explicar un poco también cómo es el sistema de agremiación en la Argentina. Y por lo tanto, el sindicato, a través de los convenios colectivos de trabajo, de la negociación de los convenios colectivos de trabajo, no solamente negocia, vuelvo a insistir, aspectos salariales, negocia condiciones de trabajo, categorías laborales y salarios o ingresos correspondientes a esas respectivas categorías. Con lo cual el convenio colectivo de trabajo es un instrumento complejo en el cual se determinan toda una serie de derechos, una serie de garantías, algunas de carácter más continuo, más permanente, es decir, los convenios colectivos, por ejemplo, que sobre todo tuvieron vigencia con la recuperación democrática en 1983 en adelante, que fueron dejados de lado por la dictadura militar, fueron los convenios colectivos de 1975, que fue la última etapa, digamos, en la cual se negociaron, digamos, convenios colectivos en términos generales entre los sindicatos y las patronales. Luego este sistema, bueno, se retomó durante la etapa de la democracia y algunos gremios conquistaron la posibilidad de las convenciones colectivas de trabajo que las tenían prohibidas o impedidas, que eran sobre todo los trabajadores públicos. Y entre ellos, entre los últimos que han adquirido el derecho a negociar
una convención colectiva de trabajo son los docentes universitarios, por ejemplo, que nunca tuvieron una convención colectiva de trabajo porque eran empleados públicos. Es decir, en general estaba referido la celebración de estas convenciones colectivas para los trabajadores privados, pero no para los trabajadores públicos. También tengan ustedes en cuenta que cuando hablamos de convenciones colectivas de trabajo y su aplicación, estamos refiriéndonos fundamentalmente a los trabajadores registrados. Como ya expliqué en la clase anterior, los no registrados están por fuera del sistema laboral, por fuera del sistema del 14 bis de la Constitución, y son contratos civiles de servicios. Es decir, se regulan por la ley civil, no por la ley laboral, ¿no? Eso tenganlo en cuenta. Bueno, otra cuestión que está incluida es el derecho a agremiarse. Por supuesto, si se reconocen gremios, se reconoce el derecho a la agremiación de los trabajadores. Bueno, acá también hay una puja interpretativa respecto a las características de la agremiación. En la Argentina, y sobre todo por una fuerte influencia política del peronismo, se instaló lo que se llama la idea del sindicato único. La idea de que, bueno, la incumbencia, la profesionalidad está representada por un único sindicato. Por ejemplo, hablamos sindicato de comercio. El sindicato de comercio es un sindicato único que unifica a todos los trabajadores del comercio. Sindicato de camioneros es un sindicato único por el cual representa esa profesión, la profesión de camionero, el trabajo de camionero. Es decir, no hay dos sindicatos de camioneros, no hay dos sindicatos de comercio, hay uno solo. ¿Cuál era la idea? Y que sigue siendo una idea fuerza hasta la actualidad. El sindicato único permite una negociación que equipara a los trabajadores de grandes empresas con los trabajadores de empresas más pequeñas. Es decir, que si un trabajador de una empresa, por ejemplo, los trabajos de la Unión de Trabajadores Automotores, de la UTA, bueno, yo puedo estar trabajando, estar sindicalizado en una gran empresa, qué sé yo, por decir Peugeot, por ejemplo, y por lo tanto hay centenares de trabajadores que tienen, por supuesto, una fuerza propia mucho mayor a quienes trabajan, por ejemplo, están sindicalizados en esa, pero producen una parte o producen un accesorio. Y es una empresa o lo que se dice en las pymes que tienen 10 trabajadores, 15 trabajadores. Por lo tanto, ese trabajador en una pequeña empresa estaría en las mismas condiciones que el trabajador en la gran empresa. Esa fue siempre la idea central del sindicalismo unificado. Entonces, no hay solamente un solo sindicato por profesión, sino una sola confederación de trabajadores, es decir, la unión de sindicatos, que es el caso de la Confederación General del Trabajo, la CGT. Ese es el sistema legal argentino. Por supuesto que ese sistema, digamos, bueno, ¿cuál sería la contracara absoluta de eso? La negociación por empresa. Eso se sostuvo en los 90. En los 90 se quería ir a la reforma de la ley de asociaciones profesionales y establecer lo que se llama la negociación por empresa. Entonces, ¿qué genera esto? Y bueno, que una cosa es que se negocie con una empresa importante, con un número importante de trabajadores y con un nivel alto de producción, a lo que sería ese mismo trabajador en una empresa pequeña o mediana, y que tiene un nivel de producción menor. Es decir, sus condiciones de trabajo serían diferentes. Bueno, por un lado, el sistema
el sistema argentino ha tendido a sostener esta impronta de unidad sindical. Si bien hay distintas situaciones institucionales en las cuales no solamente se han dividido, por ejemplo, la CGT ha estado en distintos momentos de la historia dividida, no ha sido única, como la aparición de justamente, digamos, la agremiación alternativa que generalmente ha procurado, digamos, su reconocimiento, digamos, a nivel internacional, sobre todo a través de la Organización Internacional del Trabajo, pero que no ha logrado reconocerse como una confederación de trabajadores, aunque en algunos aspectos la propia ley ha tenido que reconocer su existencia, como es el Consejo del Salario Mínimo, donde esta agremiación confederal alternativa también está participando de la negociación salarial, porque hay un conjunto de sindicatos que forman o que la integran. Pero en general no hay un reconocimiento definitivo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la ley tiene esta característica. Este es un debate que está, digamos, en pleno desarrollo en la Argentina, ¿no? Por un lado, la unidad sindical, o por el otro lado, lo que sería la diversidad sindical. Y también, desde la perspectiva económica, la condición económica de lo que se llaman las pequeñas y medianas empresas con las empresas más importantes o más desarrolladas, y que en general el Estado, más que vinculados con el condicionar la forma de trabajo, los ingresos, etcétera, lo que ha hecho es establecer determinados beneficios impositivos, de acceso crediticio, etcétera. Es decir, que la alternativa a la que se ha optado no es a negociaciones salariales diferenciadas o de condiciones de trabajo diferenciados, sino regímenes impositivos, crediticios, etcétera, que sean más accesibles para estas pequeñas y medianas empresas que, digamos, frente a las grandes empresas, a las empresas importantes. Pero bueno, una puja que hay es que las condiciones laborales sean distintas. También lo que se ha admitido en algunos casos es lo que se llama la reducción de los aportes patronales, es decir, por ejemplo, al sistema jubilatorio no solamente aportan los trabajadores, estamos hablando de los trabajadores registrados, sino también los empleadores. Entonces también lo que ha hecho el Estado, bueno, es reducir esos aportes a los fines de beneficiar a las empresas con menor capacidad económica, pero no afectando las condiciones laborales. Esta es la tendencia actual. Sin perjuicio de lo cual, la Confederación de Trabajadores Argentinos, es decir, la CTA, bueno, institucionalmente existe, aunque no está reconocida por la ley de gremios argentinos como una confederación alternativa a la CGT. Vuelvo a insistir. Hay determinadas circunstancias, es decir, tiene una presencia institucional innegable, y la propia ley ha debido darle determinado espacio político institucional en la medida en que digamos, es una confederación de trabajadores que funciona en los hechos. Pero esto no ha impactado en la modificación legislativa de establecer, bueno, o diversidad de sindicatos o diversidad de confederaciones de trabajadores, que es el conjunto de distintos sindicatos asociados entre sí.
Y por lo tanto, bueno, esta es una de las características. Es decir, se podrían establecer un régimen diversificado de sindicatos y por lo tanto de negociaciones o un régimen único. Vuelvo a insistir, el régimen argentino ha tendido al carácter único, sobre todo por entender que es el que más efectivamente favorece a las condiciones de los trabajadores en general, sin perjuicio de lo cual esto se ha visto muy fuertemente alterado, sobre todo a partir de la década del 90 en adelante, con los trabajadores irregulares o los trabajadores no registrados, que de acuerdo a las características del no registro o de la irregularidad del trabajo, y bueno, algunos se ubican en el 35% hasta casi el 50% del total del mercado laboral, con lo cual esto es una realidad también, ¿no? Cuando estamos discutiendo la sindicalización, los gremios, el derecho a huelga, etcétera, lo estamos haciendo en relación a los trabajadores registrados, pero no con relación a los trabajadores negros. Entonces, esto lo mismo sucede, que esto se está debatiendo hoy por hoy cuando se establece, bueno, el impacto de los incrementos salariales, de los acuerdos sindicales. Entonces se dice, sí, pero esto afecta a que a un 50%, a un 60% del total del mercado laboral, pero hay un 40%, un 30%, un 35%, un 40%, un 45% que está al margen. Vuelvo a insistir, de acuerdo a los niveles de irregularidad laboral que se analicen o las circunstancias que se analicen. Pero, vuelvo a insistir, van del 35 al 50. Por lo tanto, el mercado laboral también se ha modificado. Bueno, por último, hay que señalar que en la última parte se habla fundamentalmente a una cuestión que también ha sido o se ha mantenido un tema de irregularidad, que por ejemplo es con el tema de las obras sociales, ¿no? Porque hablan de que deben ser administradas por los interesados con participación del Estado. Y esto es una situación que también se ha visto es irregular. Sucede con la obra social de los jubilados y pensionados, ¿no? Más conocida como PAMI. El sistema de obra social de jubilados y pensionados de la República Argentina, en realidad por ley debía ser administrada por los propios asociados. Bueno, hace muchísimo tiempo que el PAMI está intervenido por el Estado. Es decir, que la ley de creación y de administración del PAMI no se aplica tal cual está regulada. Y una de las razones fundamentales por las cuales se mantiene esa intervención es que es el organismo que recibe el presupuesto más alto del Estado Nacional. Entonces, en esa medida, el Estado no se ha querido desprender de esa situación. Entonces, lo que es, bueno, el funcionamiento del PAMI, etcétera, debía ser un funcionamiento con participación estatal, pero con participación de los afiliados y de los asociados. En la actualidad, vuelvo a insistir, hace ya bastante tiempo, está intervenido por el Estado y por lo tanto a las autoridades del PAMI la fija el Estado Nacional. Determina quiénes son los directores del PAMI, de las delegaciones, de las regionales, etcétera, 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 y el funcionamiento institucional respectivo. Y una de las razones fundamentales es económica. Es decir, no se quiere dejar en manos de los afiliados, de los interesados, el presupuesto más alto, es decir, el aporte estatal más alto desde el punto de vista presupuestario. Y esta es una razón por la cual se ha mantenido esa intervención indefinidamente
Vuelvo a insistir, a pesar de las circunstancias y de las condiciones institucionales diversas. La última parte del artículo 14 bis habla de la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a la vivienda digna. Entonces, la compensación económica familiar tiene que ver con lo que se conoce como salario familiar, que también es un régimen que fue distorsionándose en la medida que el salario familiar solamente se percibió a partir de determinados salarios, digamos, más bajos. Cuando se superaba o se supera un determinado importe de ingresos, el salario familiar deja de percibirse. Esta es una distorsión. Es decir, que esa compensación es una compensación que se ha limitado, se ha restringido. El salario familiar es un aporte que paga el Estado. Es decir, es un dispositivo de sostenimiento familiar que por supuesto paga el Estado y que en definitiva, bueno, tiene que ver con la percepción por esposa, esposo o por hijos, por ejemplo, por matrimonio, por adopción, por nacimiento. Bueno, son distintos aportes que tienen que ver con esta compensación familiar. Pero vuelvo a insistir que ya desde hace mucho tiempo, sobre todo de la etapa de los 90, hubo dos distorsiones. El primero, que no todo trabajador, de acuerdo a sus ingresos, percibe el salario familiar. Es decir, queda reservado para los ingresos más bajos, medios y bajos, no los ingresos más altos. El segundo fue, bueno, durante la década de los 90, la paralización por la ley de convertibilidad de esos importes. Es decir, que se mantuvieron fijos durante 10 años, con todas las consecuencias económicas que esto representó, es decir, pérdida de valor real. Terminó siendo un aporte más simbólico que real desde la perspectiva de sostenimiento o de compensación a la familia. Y esta compensación familiar, bueno, tiene que ver con la regla general de protección a la familia, que a su vez ese derecho a la protección de la familia hoy por hoy está complementado por convenciones, con las convenciones de derechos humanos que efectivamente han especificado mucho más en qué consiste esa protección integral a la familia, desde el derecho a contraer matrimonio, a tener hijos, a regular la planificación familiar de acuerdo a la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, por ejemplo. Bueno, todos esos aspectos, o lo que tiene que ver con la garantía del contacto familiar aún frente a las situaciones de separación entre padres, entre padre y madre, por ejemplo, que establece la Convención de Derechos del Niño. Bueno, todos esos aspectos complementan esta protección integral a la familia que está estableciendo la última parte del artículo 14 bis de la Constitución. Otro es lo que se conoce como bien de familia. El bien de familia es una institución que rige hasta la actualidad, en la cual, como su nombre lo dice, una familia puede establecer, digamos, inscribir un bien, que generalmente un bien inmueble, que se considera en principio sede del hogar. Y ese bien, en la medida en que está inscripto como bien de familia, deja de ser garantía común de los acreedores. Es decir, no es embargable, no es ejecutable. Por supuesto que como consecuencia o como contrapartida tampoco se puede ofrecer como garantía. Pero la protección del bien de familia regulado en la Argentina lo que tiene es fundamentalmente
la protección del hogar familiar. Esto es, que un techo esté asegurado, esté garantizado y no esté sujeto a los avatares de los buenos o malos negocios, de las buenas o malas actividades o de las propias crisis económicas familiares, ¿no? En la medida en que se procura su preservación. Esta es la idea central del bien de familia. Y por qué ha quedado implementado en la Argentina y también está actualmente regulado en el propio Código Civil y Comercial actual. Y por último está el tema del acceso a la vivienda digna. Es decir, el acceso a la vivienda siempre ha sido considerado también, bueno, un derecho programático sujeto a las, digamos, a las regulaciones vinculadas sobre todo con los llamados planes de vivienda. Es decir, esos planes de vivienda tienen que ver, por ejemplo, como es actualmente el plan Procrear, bueno, que es la posibilidad de, en determinadas condiciones, bueno, obtener créditos a mediano o largo plazo para hacer refacciones, para construir viviendas si se tiene, digamos, un terreno, etcétera, ¿no? Es decir, eso o lo que se llaman los planes de vivienda de carácter social, que, de construcción de viviendas que puede llevar adelante el propio Estado, que por ley, bueno, se fija al sector social al que están dirigidos, a las condiciones, y tampoco son viviendas que se otorgan gratuitamente. En general, el beneficio está dado, digamos, en la extensión crediticia, es decir, en el plazo de años que se otorga para la cancelación de esos créditos, que fue lo que dio origen a lo que es el Banco Hipotecario Nacional. Es decir, el Banco Hipotecario Nacional, que es un banco que inicialmente tuvo ese origen. Después, por supuesto, se transformó en un banco comercial, se privatizó. Pero en la medida en que era un banco estatal, bueno, ¿qué era? Bueno, era justamente dar recursos económicos accesibles a las personas a fin de poder adquirir una vivienda. En general, eso se ha siempre tomado desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, que no es un derecho de plena operatividad, es decir, que no se otorga, digamos, en definitiva, judicialmente, o se puede asegurar su acceso judicialmente, está establecido legislativamente, pero por supuesto que en el marco de esa legislación, bueno, también está la atención de las personas en situación de calle, el otorgamiento provisorio de vivienda frente a desalojos compulsivos, como es el caso de la ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero siempre marcado, digamos, por la existencia de una legislación que lo regule. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en algunos casos, ha impuesto la obligación del acceso a la vivienda digna, pero generalmente lo ha hecho vinculado con el tema del derecho a la salud. Es decir, en los casos, sobre todo, de pacientes, por ejemplo, discapacitados con débiles defensas que pueden generar, adquirir enfermedades hospitalarias. Entonces, en esos casos, bueno, se recomienda su externación. Y ha habido casos jurisprudenciales en los cuales la Corte, frente a un grupo familiar que carecía de una vivienda en las condiciones de higiene, de habitabilidad, de seguridad necesarias para la atención adecuada de ese paciente, haya establecido, además
del tratamiento de salud, el otorgamiento de una vivienda que permita materializar ese tratamiento de acuerdo a las propias prescripciones médicas, que por un lado recomiendan la externación frente a las posibilidades de contagio dentro de la propia unidad hospitalaria, pero por el otro establecen condiciones o requisitos de la vivienda como para que esa atención externa sea adecuada y suficiente. Y ha habido casos de jurisprudencia de la Corte que ha admitido la obligación de parte del Estado de otorgar esa vivienda. Bueno, por otro lado, además del artículo, vuelvo a insistir, del artículo 14 bis de la Constitución, que, insisto, incluye en forma definitiva a la Constitución argentina dentro del llamado constitucionalismo social. La reforma de 1994 incluyó en el artículo 75, inciso 19, un dispositivo vinculado con la enseñanza universitaria. Es decir, el carácter gratuito de la enseñanza universitaria, digamos, y el carácter autónomo, principalmente autónomo de la universidad pública, había sido incluida en la reforma constitucional de 1949, luego derogada en 1956 por el gobierno de facto. La Constitución reformada en 1994 va a incluir, por un lado, dos principios vinculados con la enseñanza universitaria, que son la gratuidad y la equidad, y por el otro, el reconocimiento de la autonomía universitaria. Y la potestad, por la ubicación institucional que tiene el dispositivo, la habilitación al Congreso de dictar las leyes de base, es decir, las leyes básicas, por ejemplo, como es la Ley de Educación Superior, que se sancionó en 1995 y que rige hasta la actualidad. Uno de los debates que se marcó y que se mantuvo vigente entre 1995 y 2010, que es cuando la Corte va a modificar su jurisprudencia, es la relación entre gratuidad y equidad. Una era que la posibilidad que por equidad se pudiera limitar la gratuidad, es decir, se pudieran establecer, por ejemplo, arancelamientos en la universidad pública, basada en que concurrían a ella sectores sociales que podían solventar, por ejemplo, una cuota mensual. La idea era que esos recursos reforzaban la asistencia a aquellos que, por sus recursos económicos, corrían riesgo para el mantenimiento de la enseñanza universitaria. Es decir, que la equidad aparecía como un fundamento que podía limitar la gratuidad. Esto generó, digamos, cuando una de las consecuencias de la Ley de Enseñanza Superior de 1995 es que todas las universidades nacionales debían adecuar su estatuto universitario a los términos de la ley. Y uno de los debates que se daba es que muchas de esas universidades establecían lisa y llanamente que la enseñanza de grado era gratuita. Y entonces el Ministerio de Educación apelaba esas decisiones, apelaba esa resolución del estatuto
lo llevaba a la instancia judicial y finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir sobre todo de 1999 en adelante, convalidó este criterio de que no se podía establecer el carácter absoluto de la gratuidad de la enseñanza de grado en la medida en que el principio de equidad también debería figurar y en la medida en que figuraba, esto permitía el arancelamiento universitario. Este fue uno de los criterios, digamos, de interpretación del artículo 75, inciso 19, que fue convalidado por la Corte. Y tal vez la universidad pública tradicional, más tradicional de la Argentina, que mantuvo el arancelamiento durante mucho tiempo en ese periodo, fue la Universidad Nacional de Córdoba. Que figuró, que incluyó determinados criterios de arancelamiento. El segundo de los criterios es el criterio por el cual la equidad complementa la gratuidad. Es decir, que cuando la gratuidad no basta para mantener a un alumno dentro del sistema universitario, por equidad deben aparecer otros beneficios complementarios que lo permitan. Entonces, bueno, hablamos de las distintas becas para material de estudio, por ejemplo, es una de las alternativas, el otorgamiento de becas a los estudiantes, el comedor universitario, que también es una forma, digamos, de facilitar la cursada en la medida de el acceso a un comedor a precios, digamos, más bajos, son algunas de las medidas que se adoptan en ese sentido. Y por ende, no se trata de un límite a la gratuidad, se trata de un complemento, es decir, la enseñanza gratuita, pero a la vez para asegurar la permanencia de ese alumno dentro del sistema, hay otros beneficios que por equidad se le otorgan. Es decir, que no se le otorga a todos, o a todas, pero sí se le otorga, digamos, a quienes eventualmente reúnen determinados requisitos para poder acceder a ellos. Entonces, periódicamente hay convocatorias en nuestra universidad para el otorgamiento de esas becas. Bueno, ese criterio era un criterio que, en definitiva, si bien no por esos fundamentos, sino que lo que la Corte Suprema en 2010, que es donde va a establecer el principio de que los estatutos universitarios aún adecuados a la ley de enseñanza superior podían establecer el carácter gratuito de la enseñanza de grado, que es un poco donde se generó el debate, era en el marco de su propia autonomía. Es decir, que era de alguna manera ejercicio de su derecho autónomo. Y poniendo podía establecer ese carácter absolutamente gratuito de la enseñanza de grado. Siempre la enseñanza de grado puede ser, bueno, con la enseñanza de posgrado hay todo un debate también, ¿no? Que se ha dado en la universidad pública, en nuestra universidad pública. Es el tema del acceso a posgrados a los propios docentes del sistema universitario. Es decir, que como hay una necesidad de perfeccionamiento, esa necesidad de perfeccionamiento no quede sujeta, digamos, es una exigencia institucional por un lado, pero por otro lado haya mecanismos para quienes están dentro de la institución para acceder a esos procesos o esa formación de posgrado sin verse imposibilitado por el arancelamiento o por las condiciones económicas de esos cursos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un debate respecto a la formación de posgrado desde la universidad para quienes no forman parte de ella, a quienes sí están integrados
y forman principalmente el cuerpo docente universitario. Pero, bueno, hay un consenso en general, y eso se ha mantenido, que la enseñanza de grado es gratuita, es decir, no puede ser arancelada por motivo alguno, y que la de posgrado sí puede ser arancelada. Esa es la regla actual. Por otro lado, también cuando se habló de la regulación legislativa, es decir, la posibilidad de regular el arancelamiento, también se debatió la cuestión de las dificultades para determinar los sujetos habilitados a aportar. Es decir, cómo determinar quiénes estarían obligados y quiénes no. Entonces, y entonces ahí no solamente, porque una cuestión es hablar de los ingresos propios del estudiante, por ejemplo, y otra, bueno, del grupo familiar, o de los que integran el grupo familiar. Entonces ahí ya también habría otros parámetros económicos que no serían los propios y exclusivos del propio destinatario, que es el caso del estudiante dentro del sistema universitario público. Eso también se debatió y fue una cuestión que llevó, digamos, también a que no se sancionara, digamos, una legislación en ese sentido, sino que en última instancia ese arancelamiento, vuelvo a insistir, entre 1995 y 2010, bueno, quedara en manos de las propias universidades en el ejercicio de su autonomía. El otro aspecto es la autonomía universitaria. Si bien la autonomía universitaria es una reivindicación que la podemos asociar con la reforma universitaria de 1918, como principio, en realidad tuvo, como ya lo dije, una consagración constitucional limitada, y luego recién se incorpora expresamente en la Constitución en la reforma de 1994. Con lo cual, hoy la autonomía universitaria tiene estatus constitucional y por ende la legislación debe ajustarse a su respeto y su consideración. ¿Qué se entiende por esta autonomía? Bueno, sobre todo, que es un poco lo que se discutió también cuando se analizó la constitucionalidad de la ley de enseñanza superior, que establece determinadas pautas básicas o generales en materia de enseñanza, a las cuales las universidades tienen que ajustarse. Entonces, ¿cómo se estructuran las formas de gobierno? ¿Cuáles son las instancias de gobierno dentro de la propia universidad? ¿Cuáles son las condiciones para lograr la regularización como facultad, por ejemplo, en esta situación actual? Nosotros tenemos, bueno, lo que se llama la escuela de medicina, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuándo se transforma en facultad? Bueno, una vez que tenga docentes regulares por concurso, en un número determinado del total de docentes, por ejemplo, que forman parte de la institución. Entonces, una de las características es que debe haber un número de docentes concursados para poder transformar esa escuela en una facultad dentro de la universidad. Bueno, hubo otras que también llevaron adelante ese proceso, como fue la Escuela de Psicología, por ejemplo, que luego, al momento de su reapertura con la recuperación democrática, en 1984, bueno, luego se fue transformando, digamos, en Facultad de Psicología. Justamente porque debe reunir determinados requisitos. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Cómo se logra la condición de facultad?
cuáles son las condiciones para el concurso, cómo se regulan. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con la autonomía universitaria, que están en los estatutos y están después en las reglamentaciones propias de cada una de las facultades. Es decir, que todo el funcionamiento tiene que ser decidido por las propias autoridades universitarias. También los estatutos pueden fijar cuáles son los órganos de gobierno, cómo se integran y se eligen esos órganos de gobierno, es decir, qué representaciones hay en los órganos de gobierno. La representación, sobre todo, más, más, más resistida, que ahora lentamente se está incorporando, es la de los no docentes, por ejemplo, dentro del gobierno. Si no, generalmente la tradición eran docentes, graduados y alumnos, pero hay o la comunidad universitaria además está integrado por los no docentes. Bueno, Consejo Superior, Asamblea Universitaria, Consejo de cada una de las facultades, son distintas formas de gobierno que se determinan cómo se componen, cómo se eligen, cómo se proponen sus candidatos, etc. Bueno, eso hace que cada una de las universidades pueda establecer dentro de su propio estatuto determinados requisitos y condiciones, en el marco de su autonomía. Es decir, que el funcionamiento universitario es un funcionamiento que, si bien responde a determinadas pautas de carácter general, que en el caso de la Universidad Pública Argentina y las universidades privadas la verifica la CONEAU, por ejemplo. Nuestra facultad justamente estuvo sujeta, digamos, a ese contralor hace poco tiempo atrás, para determinar pautas de calidad básica. Pero luego, por sobre esa situación, el funcionamiento propio de la facultad, cuáles son sus autoridades, cómo se eligen, qué grado de representación tienen, etc. Cómo se llevan adelante los concursos, quiénes integran los jurados. Bueno, son todas disposiciones propias de la autonomía universitaria. Es por eso que los sistemas pueden ser diversos o pueden modificarse entre universidad y universidad, por ejemplo. Nosotros mantenemos, por ejemplo, que ahora es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la elección indirecta de rector y vicerrector. Es decir, se eligen a los integrantes de la asamblea universitaria que van a votar al rector o vicerrector. Es elección indirecta. Bueno, podría establecerse una elección directa, es decir, votar la comunidad universitaria directamente a la fórmula de rector o vicerrector sería una alternativa, que en nuestro estatuto no consta. Pero eventualmente, en el marco de la autonomía universitaria, podría fijarse una elección de carácter directo. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento está vinculado con este concepto de autonomía. Es decir, que no es solamente funcionamiento institucional, funcionamiento académico, integración de los órganos de gobierno. ¿Cuáles son esos órganos de gobierno? ¿Cómo son los mecanismos de elección de sus integrantes, etcétera? Bueno, todo eso forma parte de lo que se conoce como estatuto universitario y que es la expresión, podemos decir, máxima de este principio de autonomía. Como consecuencia de ello también, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la posibilidad de judicializar el ejercicio de las funciones propias de la autonomía universitaria, bueno, tienen que ver con situaciones en las cuales aparezcan violadas las garantías constitucionales o los derechos constitucionales, pero que son
situaciones, digamos, más graves, pero todos los aspectos que podríamos llamar cuestiones opinables respecto a, bueno, tendría que haber una evaluación absurda de un concurso en la medida en que no se han tomado en cuenta efectivamente los antecedentes, o que frente a antecedentes similares haya evaluaciones muy disímiles, pero en última instancia, si dentro de un concurso, como consecuencia de los antecedentes, a uno se le otorga 10 puntos y a otro se le otorga 8, se le otorga 9, y bueno, son aspectos de apreciación que evidentemente en la práctica no se pueden judicializar. Es decir, que lo que se puede judicializar es cuando hay violaciones notorias, digamos, a las garantías constitucionales o a los derechos reconocidos en la propia Constitución. Y si bien la Ley de Educación Superior permite, sobre todo, por ejemplo, los concursos docentes, recurrir ante la Cámara Federal competente y eventualmente el fallo de la Cámara ir a la Corte Suprema, los aspectos que van a ser analizados son aquellos que representen y demuestren una violación flagrante, digamos, a la Constitución, a los derechos y a las garantías en ellos reconocidas. Pero las cuestiones que son opinables, por ejemplo, se han considerado que forman parte de las atribuciones propias del ejercicio de la autonomía por parte de las universidades públicas. Pero bueno, esto es la incorporación fundamentalmente del tratamiento constitucional de la educación superior y su inclusión en el artículo 75, inciso 19, y a la vez es uno de los artículos que hace mención, que ya lo vimos en la primera parte, a un nuevo concepto de igualdad, que es el concepto de igualdad de trato y de oportunidades, ¿no? Que también debe ser adecuadamente garantizado. Bueno, vamos a dejar acá. En la clase de mañana vamos a empezar a analizar el módulo 10 del programa, que es el que tiene que ver, digamos, con los derechos de los grupos vulnerables, algunos de los cuales han sido expresamente reconocidos en la Constitución reformada en 1994 o en los tratados o instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente por el artículo 75, inciso 22, o posteriormente jerarquizados por el Congreso Nacional, como vamos a ver, pero donde también se han incorporado nuevos grupos vulnerables, como es el caso de los llamados adultos mayores, ¿no? Así que, bueno, nos vemos en la clase de mañana, que vamos a comenzar a analizar el módulo 10. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Hasta mañana.